Santo, santo el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu bendición, por la oportunidad, Señor, de estar delante de tu presencia, por el privilegio, Dios. Bendito sea tu nombre. Adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Padre Celestial. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, hermano, bienvenido a la casa del Señor. Es un día nuevo que el Señor nos ha permitido vivir. Es un día nuevo en que el Señor ha renovado sus misericordias para todos, para todo el mundo, hermano. Las misericordias de Dios se renuevan para todo el mundo, para buenos y malos. El Señor nos ama y el Señor quiere darnos a todos la misma oportunidad. Por eso cada día tiene 24 horas para todo el mundo. Así que el Señor nos da 24 horas para que nosotros podamos disfrutar de sus bendiciones, proclamar su nombre y su grandeza, que podamos apropiarnos de lo que el Señor ya nos ha dado. Así que, hermano, siéntase bendecido en esta mañana. Gloria a Jesús. Vamos a tener una palabra de oración. El Señor está aquí. El Señor siempre está en nuestro corazón, pero su presencia está en este lugar, hermano, porque Dios nos ama, porque nos hemos reunido en su nombre, porque estamos aquí en el nombre del Señor, porque no estamos aquí buscando nuestra propia gloria, sino que estamos buscando que el nombre del Señor sea exaltado, que el nombre del Señor sea bendecido y que su voluntad se haga visible en nuestra vida, que nosotros podamos ver la voluntad de Dios, que podamos ver el reino de Dios moverse alrededor nuestro y establecerse en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra ciudad. Tenemos que confiar en el Señor, amén. Así que vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, Señor, vamos delante de tu presencia, reconociendo tu poder, Señor, tu autoridad, reconociendo que eres nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Creador, Padre Santo. Señor, y con la confianza, Padre Celestial, de que nos escuchas. Vamos delante de ti sabiendo, Señor, que tú conoces nuestro corazón, que conoces nuestra necesidad, Señor, que no hay nada, Padre Celestial, que podamos esconder de ti. Tú conoces, Señor, hasta lo más íntimo de nuestra alma y de nuestro ser. Tú conoces nuestras preocupaciones, tú conoces, Señor, nuestras alegrías, nuestras tristezas, Señor. Y hay una promesa de Señor de que tú enjugarás toda lágrima, Dios, porque eres un Dios bueno, eres un Dios justo, eres un Dios que provee para su pueblo. Señor, yo te pido que en esta tarde, Señor, tu presencia se mueva en este lugar. Padre, te necesitamos, Señor. Señor, lo que quieres poner en nuestro corazón, Padre, que no encuentre tropiezo, que tu palabra, Señor, traiga transformación, traiga vida, traiga salud, traiga gozo, Señor, restauración, Señor, porque dice la Biblia que tu palabra no torna atrás vacía. Eso quiere decir que cuando proclamamos y cuando hablamos de ti y citamos tu palabra, quiere decir que tu palabra está haciendo algo en las vidas que están escuchando. Quiere decir que tu palabra está transformando. Quiere decir que tu palabra está creando, tu palabra está sanando. Señor, tenemos la fe que de la misma forma, Señor, que diste la palabra y creaste el mundo, asimismo, Señor, tu palabra hoy día sigue creando, sanando y restaurando a tu pueblo y a todo aquel, Señor, que quiere escucharte y recibirte, Señor. Gracias, Padre Santo. Creemos, Señor, en que vas a hacer, Padre, mucho más abundantemente de lo que hemos pedido y de lo que esperamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor. La palabra de nuestro Dios, hermanos, dice en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hermanos, ese pedacito de la escritura es tan poderoso, ese pedacito nada más. Imagínense cuánto poder hay en el resto de las escrituras. Si alguna vez usted ha sentido que no puede, si alguna vez usted ha sentido que no puede perdonar, que no puede amar, que no puede ser sano, si usted ha sentido que no tiene lo que hace falta para poder hacer
alguna tarea, si usted se ha sentido que usted no encaja o no se puede acomodar en ningún grupo, si usted ha sentido que usted es pequeñito, yo quiero decirle en esta mañana, hermano, que usted necesita deshacerse de todos esos pensamientos. ¿Sabes por qué? Porque ninguno procede de Dios. Si nosotros fuimos creados a la imagen de nuestro Dios, quiere decir que somos como Dios, tenemos su carácter, quiere decir que nosotros tenemos todo lo que necesitamos dentro de nosotros. Usted nunca se ha puesto a pensar, hermano, que cuando el Señor nos hizo y sopló aliento de vida, no se ha puesto a pensar que en ese momento en que el Señor nos trajo a la existencia, el Señor estaba sacando un pedacito mismo de Él para hacernos. ¿Usted nunca ha pensado que usted es un pedacito de Dios en la tierra? Por eso el Señor, hermano, nos pide que hagamos todas estas cosas, porque Él sabe lo que puso dentro de nosotros. Él sabe lo que hay dentro de tu corazón. Él sabe el potencial que hay en tu vida. Cuando el Señor nos pide que hagamos cosas para Él, el Señor no nos está pidiendo imposibles. El Señor nos está pidiendo que simplemente seamos a su imagen y semejanza. Somos un poquito de Dios aquí en la tierra, donde usted está, con quien usted trata, lo que usted hace. Hermano, considérese no solamente un embajador, lo somos. No se considere solamente eso, sino considérese como un pedacito del Señor, como que yo puedo amar como Dios ama, yo puedo perdonar como Dios perdona, yo puedo trabajar como Dios trabaja, yo puedo hacer grandes cosas como Dios las hace. A través de su Espíritu, hermano, podemos hacerlo. La palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, no piensen poco de usted. El Señor nos creó a perfección y el enemigo se ha dedicado desde el principio a mentir y a traer peso sobre nuestra vida para que nosotros no nos sintamos dignos, para que nosotros nos detengamos en el camino. El enemigo se ha dedicado a poner temor en nuestra vida y en nuestro corazón para hacernos dudar y para hacernos echar hacia atrás y que no nos atrevamos a ir más allá. Porque, hermano, al enemigo no le conviene que nosotros despertemos del sueño. El enemigo quiere mantenernos dormidos pensando que no podemos. El enemigo no quiere que descubramos la verdad. Por eso es que la palabra dice: y la verdad os hará libre. El conocer realmente el potencial que Dios ha puesto en nosotros, en nosotros descubrir que tenemos todo este potencial tan increíble a nuestra disposición para hacer las obras de Dios, totalmente quitaría el miedo, quitaría la angustia, quitaría la timidez, ¿verdad que sí? Si usted sintiera que tiene todo eso en su mano, quizás usted estaría más confiado, estaría más alegre, estaría más contento. Hermano, usted tiene ese potencial, no espere, tómelo. Créalo, vaya en contra de la mentira que quizás Satanás ha puesto en su mente y su corazón, porque Dios quiere hacer grandes cosas y no las quiere hacer porque a veces pensamos: Dios va a hacer grandes cosas a través de esa gente que está así en televisión, que está en YouTube, que tienen 1 millón de seguidores. Hermano, Dios quiere hacer grandes cosas a través de usted. Dios quiere empezar a hacer grandes cosas a través de nosotros. Solamente necesitamos creerle al Señor y recibir lo que el Señor dice que somos. Recibirlo y creerlo. Yo sé que es difícil salir de un torbellino de mentiras. Hace muchos años atrás, creo que fue a principios del 2005, 2006, no recuerdo, yo escribí un poema y el poema el poema lo titulé Torbellino de Mentiras. No lo puedo recitar ahora completo porque no tengo la letra aquí, pero en ese poema, hermano, yo vacié toda mi ansiedad porque era un momento en que sentía literalmente un torbellino en mi cabeza. Sentía que era como si fuera un ciclón de pensamientos que me mantenían como limitada. Y yo recuerdo, era de madrugada y yo me fui de rodillas, hermano, y yo le dije: Señor,
No puedo ni siquiera pensar para poder hablar contigo de todo eso que tengo en mi mente. Hermano, yo logré, el Señor me ayudó a yo poder vaciar todo eso en un poema. Y a través de yo poder comenzar a describir lo que me pasaba, el Espíritu Santo comenzó a dejarme entender cuánto poder tiene el Señor aún en medio de ese torbellino. Y cómo Dios tiene el poder de entrar y disipar, hermano, toda tormenta en nuestra mente. El Señor lo puede hacer. Solamente tenemos que creer y ir delante de Él. En esta mañana yo los voy a invitar a usted a adorar al Señor y a usted simplemente creer lo que Dios dice de usted, no lo que el enemigo quiere poner en su mente. Gloria a Jesús. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí. Su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, si yo hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Aleluya. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si yo hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si yo hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Aleluya. Oh Señor, recibimos tu palabra en el día de hoy. Somos tus hijos, Señor. Somos escogidos. Tú nos has lavado y nos has perdonado. Aleluya. En el nombre de Jesús recibimos, Señor, tu bendición. Aleluya. Perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado,
Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Aleluya. Hermanos, con un Dios tan poderoso, con un Dios que muestra sus maravillas cada día, nuestro corazón no puede dudar, no debe dudar. A veces lo hacemos, a veces la duda llega, hermano, pero en esta mañana dígale al Señor: Señor, llévate mis dudas, arráncalas, Señor, no las quiero, dáselas al Señor, y confía en el Señor, confía en que ese Dios tan poderoso que habla la palabra es quien te guarda, es quien guía tus pasos y es quien nos va a ayudar. Aleluya, gloria a Jesús. Ponemos todo en tus manos, Dios. Aleluya. Lo entrego hoy ante tus pies. Esos momentos que me desvíen, sé que no cambian lo que en mí ves. Quedé cansada de tanto luchar. En tu presencia quiero descansar. Poderoso Rey vencedor, no importa lo que enfrente, aquí estarás. Y aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas hoy aquí, aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. En ti se encuentra mi principio y fin. No hay día frente a mí que tú no ves. En todo sé mi vida y respirar. Quiero tu voluntad y nada más. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas hoy aquí, aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Confiaré en ti. Mi fuerza, mi reposo, el que me sostendrá. Eres mi fundamento, mi roca en tempestad. Tus sendas son más altas, tus planes son de bien. Sé que a donde me lleves has estado también. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas hoy aquí, aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Confiaré en ti. Santo eres Dios. Confiaré en ti. Bendito sea tu nombre, Dios. Jesús, confiaré en ti. Oh, aleluya, gloria, gloria, gloria al Señor. Padre, vamos a confiar en ti, vamos a confiar en ti, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo llene este lugar, Señor, y que, Señor, renueve, Padre, nuestra fe. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tu poder, Señor, llena este lugar. Padre, confiamos en ti. Aunque no veamos las cosas, sabemos que tú trabajas a nuestro favor. En el nombre de Jesús, aleluya, 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 aleluya. Gloria al Señor. Gloria, gloria a Jesús.
se suponía que cantáramos una canción que se llama Que se llene tu casa. Y esa canción, hermano, ahora no, el video no quiere correr, pero no importa, hermano. Yo lo que quiero hablar a su corazón, lo que quería hablar a través de esta canción, hermano, es que el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando nosotros clamamos y lo pedimos. Si en esta mañana tu fe está fallando, si tú sientes que estás desmayando, hermano, eso le pasa a todos en algún momento. Permite que el poder y el Espíritu Santo de Dios vengan a tu vida y que hagan lo imposible. Permite que el Señor trabaje en tu situación en esta mañana. No dudes del poder ni del amor del Señor. Hay momentos, hermanos, en que quizás nuestra humanidad llega a un límite donde sentimos que ya no podemos soportar más y sentimos, Señor, después de esto lo que está es el precipicio y no te he visto y no te he escuchado y no he visto tu mano, Señor, y siento que estoy al borde del precipicio. Señor, ¿qué falta? O sea, ¿vas a dejarme caer? Esas preguntas llegan a nuestro corazón. ¿Vas a dejarme caer por el precipicio? Y a veces le decimos al Señor, tantos años orando, tantos años clamando, tantos años declarando que eres mi Dios, y siento que estoy en el borde y que tu mano no llega. Hermanos, aún en ese momento en que oramos y decimos, ¿qué pasa? Aún en ese momento nuestra única alternativa es creer. Siempre tiene que ser creer. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios poderoso, y en todo el Señor tiene un plan. Hay momentos, hermanos, en que nuestra fe tiembla y queremos decir, Señor, pero es que no puedo hasta ahí, me estás pidiendo demasiado. Hermano, el Señor nos impulsa, nos levanta y nos lleva. Tenemos que confiar en el Señor, y créame que lo digo temblando. ¿Sabe por qué? Este fin de semana mi hija se fue a Orlando a guiar desde Orlando hasta acá con su prima que se muda para acá con nosotros. Y créame que como mamá, cuando se fue en el avión para llegar hasta Orlando a casa de mi cuñada, me quedé temblando, hermano, porque es la primera vez que va a guiar a través de la nación. Como mamá, sé que hay muchas madres aquí que me entienden perfectamente. Uno dice, wow, eso es mucho, yo no quiero que vaya sola, no quiero que esté sola. Y uno como mamá, ¿qué tiende a hacer? Esto, hermanos, pero en ese momento tuve que decir, Señor, yo lo único que puedo hacer es confiar en tu mano, porque no puedo ya. Mi hija tiene 25 años, una adulta, independiente, ya se sostiene. Esto es una persona aparte, ¿verdad? Vive con nosotros, pero es una adulta. Y ya de mí solamente queda el consejo y una palabra de aliento, es lo que queda, porque lo que íbamos a sembrar el pastor y yo ya lo sembramos. Desde niña empezamos y ya hicimos el trabajo. ¿Qué tenemos que esperar? Que haya un fruto de lo que sembramos en su corazón, ¿verdad? Y confiar en que Dios va a hacer. Y le doy gracias al Señor, porque yo creo en el nombre del Señor que el Señor la va a traer con bien hasta acá. Ya vienen por ahí, creo que vienen por Kentucky o algo así, no sé. Así que, hermanos, créame que yo entiendo si usted ha sentido como ese momento de que se siente que como, Señor, no sé si confiar, no sé si dejarte eso en las manos. Hay que dejarlo, hermano. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto a buscar una iglesia, pero antes que Él llegue, el Señor quiere vernos moviéndonos en fe y trabajando para su gloria y su honra. Gloria a Jesús. Así que tenemos al pastor con nosotros en esta mañana, trayéndonos una palabra, hermano. Espero que la pueda recibir. Gócese en el Señor, gócese. El Señor va a hacer cosas grandes en su vida en esta semana. Créalo, declárelo. Dígale, Señor, sé que vas a hacer algo, sé que estás trabajando a mi favor y que te vas a glorificar, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Siempre hay problemas técnicos, pero puede tomar su asiento, amado. Pero eso es parte, ¿verdad?, de lo que Dios va a hacer y va a seguir haciendo. Qué bueno es Dios. Yo creo que es un momento de celebrar, un momento de poder, así como decía el cántico. Yo creo que Él está con nosotros.
el momento de la historia en que nos ha tocado vivir es un buen momento, un buen momento. Yo creo que la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, yo estoy hablando de reino, y es importante que nosotros, si por alguna razón usted no viene, usted métase en la escritura y busque todo lo que Jesús quiso transmitir a lo que es la iglesia del tiempo que vivimos. Amado, eso es apremiante, eso es necesario, hermano, una cosa increíble. ¿Sabe por qué? Porque el gran problema que vivimos nosotros con lo que se supone que es la iglesia está en contra de lo que Jesús enseñó. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo puede ser posible que una iglesia esté dividida con otra? Increíble. ¿Cómo puede ser posible que una iglesia, otra que se llame de una denominación X, no podamos amarnos y saludarnos? Hay un pastor que ahora mismo me está mirando, me está viendo a través de las redes. Y como el pastor lo sabe, me escribió hace un momento y me dijo: estoy viendo el culto. Y yo le estoy diciendo a este pastor en el día de hoy, increíblemente, ese tiempo Dios no me daba una palabra profética para una persona, así, pero tan certera. El Señor te dice que es tiempo de retornar a donde comenzaste. Así, pastor, así te dice el Señor. Y después me llamas, hablamos. Quiero que me llames después del culto. Llámame, conoces mi teléfono. Y Dios te dice que es tiempo de retornar a donde comenzaste. Tomo toda la responsabilidad por esa palabra y llámame en el día de hoy. Llámame. Es necesario que me llames, hombre de Dios. Porque estamos en tiempos de gloria. Es tiempos de bendición, de avivamiento. La iglesia, estar en Cristo es suficiente. Ese es el mensaje de hoy. Es poderoso, hermano. ¿Sabe algo que a veces yo decía: Señor, no podemos caminar por vista? Le decía eso a mi hermano Pedro Flores hace un momento antes de salir del culto anterior. Yo decía: Pedro, no podemos vivir y caminar por vista. Amados, si caminamos por vista, nos desanimamos. Caminamos desanimados porque lo que vemos. Pero cuando caminamos por fe, estamos en avivamiento. Cuando caminamos en fe, realmente vamos a ver la gloria, pero la gloria de Dios. Porque para eso nos llamó el Señor. La palabra dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Cristo Jesús. Él llevó nuestra carga en el Calvario. Él llevó, y ese no es el mensaje de hoy, pero Él llevó todo nuestras situaciones. Entonces, cuando caminamos por lo que estamos viendo, es increíble cómo la palabra establece que el hombre, nosotros miramos lo que estemos delante de nuestros ojos, pero Dios mira el corazón. Y cuando hablamos del corazón, increíblemente en el original no está hablando del músculo que bombea sangre, está hablando de nuestro intelecto y de nuestra mente. Es increíble. La palabra corazón, las 68 o 79 veces que aparece en la escritura, vemos que esa palabra corazón está hablando más de la mitad de las veces que habla el corazón, está hablando del intelecto. Increíble, de lo que Dios puso en nosotros. O sea, cuando la palabra establece que somos espíritu, alma y cuerpo, está hablando que nuestra alma, es increíble, el alma es una de las cosas que está más cerca de lo que es el intelecto, de lo que es la mente humana. Entonces, por eso hay cosas que nosotros en nuestra mente podemos ver. Es increíble cómo nosotros hay cosas que podemos imaginarnos. Yo le hablo del cielo y rápidamente usted viene un pensamiento y usted se imagina el cielo de una forma aún diferente a como yo la veo. Totalmente. Es posible que la gente piense, no, que el cielo es de esta forma. Cuando hablamos de un Dios grande y de un Dios todopoderoso, hay personas que realmente, amado, lo ven de una forma particular. Hace poco se hizo un estudio en los niños, más de 25 niños los mandaron a dibujar cómo ven a Dios. Sin embargo, estos 25 niños todos dibujaron cómo ellos ven a Dios. Algunos pusieron un dibujo de un Dios bien grande, otros pusieron un Dios quizás pequeño, otros, ¿sabe qué? Entonces, muy curioso que un niño escribió y dibujó a su papá.
Y entonces la maestra le pregunta, pero ¿por qué tú? ¿Quién es ese? Dice, ese es Dios. Dice, sí, ese es Dios. Dice, pero ¿y por qué tú lo dibujaste así? Sí, porque es que ese es mi papá. Mi papá es Dios. O sea, y la maestra estuvo muy curiosa y siguió preguntándole, pero ¿por qué tú dices que mi papá es Dios? Bueno, porque es que a mí me enseñaron que la Biblia dice que Dios es el que me sustenta. Dios es el que me da el alimento. Dios es el que me da el vestido. Y mi papá es el que me alimenta. Mi papá es el que me viste. Mi papá, o sea, él tenía un concepto de lo que era Dios en lo que es su papá. Es posible que usted me diga, pastor, está erróneo, porque ese no es Dios. Sin embargo, el nene o el niño en ese momento lo que está viendo es quizá lo que sí está mirando, lo que sí le enseñaron quizá en escuela bíblica, que es el Dios que es nuestro sustento, que Él es nuestro abrigo. ¿Cómo tú ves a Dios? ¿Cómo tú ves a Dios? Es posible que a lo mejor tú veas a un Dios, el Dios de la religión, o el Dios de la tradición, o el Dios que a lo mejor te enseñaron en una historia. Pero una persona que quizá pasó por una gran crisis, un momento de cáncer, podemos hablar del cáncer, una enfermedad, ¿verdad? Muy difícil, y es posible que esa persona Dios la haya sanado de cáncer, pues esa persona va a ver a Dios, pero mucho más grande que el Dios que yo estoy viendo, o el Dios que yo conozco. Porque en medio de nuestra situación es posible que usted nunca haya tenido un momento de escasez en su vida. Es posible que no. Es posible que amor sí lo haya tenido, pero es posible que amor no. Pero si lo ha tenido, qué bueno. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar a valorizar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero si no lo hemos pasado, si por alguna razón lo vamos a pasar, es posible que, amor, nos desesperemos. Amor, no sabemos, pero de momento comenzamos a ver al Dios que suple nuestras necesidades. Colosenses 1:15, Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 20. De voy a estar hablando un poquito en estos minutos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Estar en Cristo es suficiente. El apóstol Pablo junto a Timoteo escribe esta carta a los cristianos de Colosa. Quizás usted dice, pero ¿y por qué con Timoteo? Pablo estaba con Timoteo escribiendo. Dice que Colosa era una pequeña ciudad en Asia Menor, actualmente en el territorio de Turquía, para que usted se ponga, ¿verdad?, dónde queda o dónde estaba esta iglesia. Esta congregación fue fundada probablemente por Epafras. Epafras era un servidor de Pablo, no un esclavo, era un servidor que estaba junto con Pablo, quien escuchó el mensaje del evangelio en Éfeso en aquel momento y luego lo proclamó en Colosa. O sea, quiere decir que este hombre Epafras, lo que había aprendido allí, comenzó a reunir un grupo y allí se levanta esta iglesia. Lo cual nosotros como pueblo de Dios entendemos que cuando a veces hablamos de iglesia, hay que ver cómo el hombre ha cambiado todo. Una iglesia, y qué bueno, ¿verdad?, que hay iglesias que crecen y oramos para que esta iglesia comience a crecer, y eso es muy bueno y eso es necesario.
pero se ha olvidado el principio de Dios y aún el principio de reino, donde en el libro de los Hechos dice que se reunían en las casas, se reunían. ¿Sabe que se ha perdido el amor y se ha perdido la costumbre del compartir? Ya la gente, es increíble cómo tradiciones, yo no sé en su país si había una tradición donde se compartía, no solamente en lo que se conoce como la Navidad, sino en toda época del año había momentos de compartir. Yo vengo de una familia donde todos los fines de semana se reunían para compartir. Increíblemente, se reunían los tíos, se reunían los sobrinos, se reunían todo, hermano. Y a veces estábamos en la casa de mi abuela materna, y yo recuerdo que había fines de semana donde yo veía tanta gente. Y no solamente venían las personas, mi abuelo tenía un colmado, ¿verdad? Un lugar donde se vendía víveres en aquel lugar. Era el colmadito del barrio, el colmadito del barrio. Y todo el mundo iba a comprar. Pero mi abuelo, increíblemente, había tanta confianza en las personas que a veces mi abuelo venía y él se iba y dejaba el negocio abierto. Dejaba todo el negocio abierto. Y ¿sabe lo que sucedía? Que las personas se servían ellos. Pero mire esto, había tanta honradez en aquel momento que las personas tomaban las cosas, pero las personas pagaban y dejaban allí todo el mundo. A veces mi abuelo ni atendía el negocio. Yo decía, nunca, pero ¿sabe algo? Que nunca les robaron. Nunca. Siempre a veces el negocio, habían personas, a veces él le ponía un candado a la puerta y siempre lo dejaba abierto. Y a veces le decía, mira, le decían Cándido, le decían en el barrio, le decían Mano Can. Y la gente iba, y entonces a veces él decía, mira, a veces lo llamaban, le decía, mira, el negocio está abierto, vete. Y él cogía, quitaba el candado de la persona, se servía y decía, mira, me llevé tanto de arroz, tanto de leche. Y decía, olvídate. Y a veces las personas depositaban el dinero en una caja que había, y entonces la gente pagaba exactamente lo que era, o a veces pagaba un poco más, y dejaban allí. A veces decía, mira, me sobran $2, pero apúntamelo ahí para la próxima. Y yo veía eso y yo decía, Señor, eso se ha ido perdiendo en la sociedad en que vivimos. Eso se ha ido perdiendo de tal forma que ya no hay, quizás se ha perdido lo que se conoce como la honradez. Yo creo que una de las cosas que debe caracterizar el hombre o la mujer de Dios es ser honrado en todo el sentido de la palabra, la honradez. Entonces, estar en Cristo es suficiente. Y cuando digo estar en Cristo es suficiente, es porque no nos falta nada. Increíblemente, tenemos todo lo necesario para nosotros tener una vida feliz. Si por alguna razón tú me dices, pastor, es que yo no soy feliz, no se trata de Cristo. ¿Se trata de mí o se trata de ti? O sea, ¿cómo yo estoy? No, pero lo que pasa es que... Entonces, muchas veces nos preguntamos, pero mira, es que me está pasando esto. Bueno, el Señor nos dio toda la materia prima para nosotros construir hogares felices. Cristo nos dio toda la materia prima Él sabía que en el tiempo en que vivimos de este siglo, donde se ha perdido la confianza en el hombre, hay mucha gente que utiliza el texto que dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Yo he escuchado pastores predicar de ese texto. Sin embargo, lo sacan fuera de contexto como un pretexto para entonces quizás confundir la gente. Sin embargo, la confianza en el hombre sí se puede tener. No estoy contradiciendo lo que dice ese texto. Quizás si usted busca el contexto el cual se escribe que maldito el hombre que confía en otro hombre, lo que está diciendo, porque realmente cuando el hombre tiene a Cristo en su corazón, usted y yo puedo preguntar, ¿cuántos son santos aquí? Usted me va a decir, yo soy santo, porque yo enseño que nosotros tenemos santidad en Dios, cuando hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Quiere decir que entonces se supone que el hombre, nosotros tenemos que comenzar a reparar lo que se conoce como la confianza. Hay personas, es posible que gente que me está mirando en este momento no tienen confianza en lo que es el pueblo de Dios. Hay gente que no confía ya en pastores. Hay gente que tú le hablas, no, pero es que es pastor. Hay lugares, hay foros, hermano, que yo ni menciono que soy pastor. ¿Por qué? Porque yo sé que hay gente ahí que está herida por un pastor. ¿Y sabe algo? Y creo que yo mencioné hace un tiempo atrás, yo estuve trabajando con una persona muchos meses en un lugar. Y en esos meses, y esa persona todo el tiempo, lo que hacía era hablarme mal de los pastores. Y yo decía, si yo le digo que soy pastor, voy a romper la relación que tenemos
de trabajo. Y sabe algo, que yo solamente lo escuchaba. Yo solamente escuchaba y yo siempre le decía, no, pero mira, pero es que no todos son iguales. Y yo le buscaba la forma de que él tratara, no, y él, todo lo que decía, él tenía razón. Todo lo que él me decía, él tenía fundamento y tenía un buen argumento, porque él había sido herido por una persona que decía que era un ministro de Dios. Y yo decía, bueno, y dice, pero mira, pero es que tú no puedes ponerlos a todos en el mismo lugar. Tú no puedes ponerlo a todos. Y nada, y él siempre terminamos hablando, increíble. Entonces estábamos a veces almorzando y de momento, yo no sé, alguien decía algo y de momento sería, no, porque mira ahí. Y dice, ay Dios mío, vuelve otra vez. Y yo, Señor, dame un momento para yo poder hablarle claramente y explicarle. Y yo decía, Señor, si le digo eso al pastor, ahí se va a romper lo que ya se ha edificado. ¿Y sabe algo? Que un día estamos en el trabajo y llega un hermano de la iglesia de Avalon. Llega allí y tan pronto me ve, me dice, pastor. Y yo dije, ay Dios mío, aquí fue. Cuando me ve, me dice pastor, yo digo, hermano, voy y lo saludo, Dios le bendiga. Y el hermano, este señor se me queda mirando y me dice, ¿tú eres pastor? Yo sí, todo el tiempo le decía, pero la cosa es que increíblemente cambió conmigo. Ese día cambió totalmente, ni me habló, y yo dije, ay Dios mío, ya, pero ¿sabes? Sin embargo, yo seguí siendo el mismo con él. Yo llegaba los días de trabajo, yo llegaba, el mismo saludo, igualito, no cambié con él. No cambié, y él pues sí, él cambió un poquito conmigo, solamente me hablaba lo necesario, solamente ya no me decía nada, solamente, y yo a veces había unas cosas que teníamos que hacer juntos, la hacíamos, él hacía su trabajo, yo hacía el mío, y los dos, y yo no quería argumentar nada, pero sin embargo él fue cambiando. Y un día después tuve que dejar el trabajo por situaciones, por el ministerio y todo esto, y un día y me lo encontré. A mí me da gracia porque nos encontramos en un supermercado. Mi esposa andaba conmigo y él viene de frente a mí. Él es el que me está viendo, yo todavía no lo había visto, pero de momento cuando me lo encuentro de frente, me saludó con una sonrisa y me saludó pero muy bien, me saludó diferente. Y dijo, óyeme, y dije a mi esposa, mira, esta es la persona, y le expliqué. Sin embargo, yo dije, oye, pero qué bien, qué bueno. Y hace unos meses atrás, voy a la iglesia de Avalon y me encuentro este hermano que era el que me había dado empleo, y me saluda y me dice, pastor, ¿sabe quién le manda saludo? Esta persona le manda saludo. Y yo, ¿de verdad? Para mí fue un gozo, porque dice, sí, porque realmente lo que le dijo fue, lo que me dijo, me mandó saludo y le dijo, dile al pastor que voy a darle una oportunidad a un pastor en mi vida. Y yo dije, bueno, voy a permitir que me di cuenta que no todos son iguales. Amado, el testimonio es importante en medio de los lugares de trabajo. En medio, no diga nada, no hable nada que no tenga que hablar. A veces, ¿sabe algo? Yo creo que hay personas que Dios tiene que callarle la boca en algunos lugares. Hay personas que no deben ni de hablar, porque lo que van a hacer van a dañar el propósito de Dios. Solamente cuando Dios te diga, habla, entonces es que vamos a hablar. Hay momentos que Dios te dice que mantente callado, no digas nada. ¿Por qué? Porque el que va a operar se llama Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible. Por eso cuando Epafras está levantando este grupo, él le está diciendo al apóstol Pablo una situación que había en la iglesia. Amados, se levantan situaciones. La iglesia la cual nosotros estamos, o cuando digo estamos, estoy hablando de la iglesia a nivel mundial. Es una iglesia que está operada por personas, usted y yo que somos humanos, con personas imperfectas. Solamente la iglesia que funciona en su máxima capacidad es la iglesia que permite que sea el Espíritu Santo quien haga todas las cosas. Y yo le voy a decir algo, amado. Y hay momentos dados, momentos donde el Espíritu quiere hacer, y a veces de momento se detiene porque el hombre o nosotros estamos analizando, no, pero es que se tiene que hacer de esta forma, pero el Espíritu Santo quiere que se haga de esta forma. Yo creo que es la iglesia, nos mencionaba en estos días, estábamos hablando un grupo y yo decía, mira, amado, es importante que nosotros comencemos. Yo creo que yo lo mencionaba en el martes, no recuerdo, que la iglesia, cuando usted y yo comenzamos la adoración, yo decía, si yo comienzo a predicar primero, la gente dice, ¿pero por qué el pastor está predicando primero? Se supone que el mensaje es lo último. No, hermano, el mensaje puede ser en cualquier momento. El mensaje, la palabra puede ser en cualquier momento. Sin embargo,
nosotros tenemos que aprender que el orden del Espíritu no es el orden que nosotros y yo tenemos. Aún la palabra dice que los pensamientos nuestros no son los mismos que Dios tiene. Es increíble. La forma, yo mencionaba el domingo pasado, la forma de evangelizar se ha cambiado. Amado, la forma de evangelizar en este tiempo ha cambiado totalmente. Sabemos que el tratado es algo que eso es increíblemente siempre se ha utilizado. Pero sin embargo, es posible que yo reparta 100 tratados y amor llegue a una sola persona. Pero sin embargo, increíblemente a través de las redes, porque es increíble cómo la gente está pegada a las redes sociales. Es increíble. Es increíble, ahora mismo hay personas que me están viendo, no sé cuántas personas quizás están conectadas, pero a veces durante el día, va pasando el día, aún durante la noche, hay gente que comienzan a escribir y comienzan a decir, mira, gente a diferentes horas, a veces hasta en la madrugada, hay gente que está viendo este culto, hay gente ahora, así como el pastor que me estaba viendo hace un momento, yo espero que haya recibido la palabra y espero que me llame después del culto, porque yo sé que hay algo que Dios quiere hacer, porque Dios está sacando, mire, Dios está levantando personas que estaban caídas, Dios les está levantando, porque es necesario, porque Cristo es suficiente, es necesario. Entonces, al Él ser aunque Él es la imagen del Dios invisible, Cristo, Dios habita en una luz inaccesible y ningún hombre lo ha podido ver, increíblemente. Entonces, vemos a un Moisés pidiendo ver el rostro de Dios. Yo pienso que quizá un poco atrevido, dice, no, yo quiero ver tu rostro, pero es que nadie podía ver a Dios. Pero sin embargo, él era tan insistente. Vemos un Moisés que era insistente. La respuesta de Dios fue negativa. En Éxodo 33:20, Dios le dice, tú no puedes ver mi rostro, ningún hombre me ha visto jamás. Y el que quiera ver el rostro de Dios, si tú quieres verlo, seguro que te vas a morir, porque la gloria, yo no sé si alguna vez yo no sé, es posible que usted vea, pastores, que yo sentí una presencia de Dios. Mira, a veces yo he sentido la presencia del Señor, pero eso no es nada, eso no es ni 0.1%, es más que 0.1%, es muchísimo menos, una milésima de lo que es el % de la gloria de lo que es Dios. Es increíble, aún toda su gloria unida en todo lo que ha descendido no llega ni a 1% de lo que es la gloria de Dios. Solamente en el momento de muerte, en el momento que quizá ya esta carne, porque la carne no va a soportar la gloria del Señor. Eso es como, mire que el sol, yo no sé cuántas millas o años luz está el sol a lo que es la tierra. No sé cuánto tiempo tardaría usted o yo ir en una nave para llegar a lo que es el sol. Pero a medida que nos vamos acercando al sol, sería más y más caliente. Y no vamos a llegar ni a la mitad de lo que es acercarse realmente al sol. Y yo digo, el sol es un puntito comparado con lo que es la gloria de Dios. Mire eso. Y mire que el sol, no sé cuántas veces cabe el planeta o la galaxia dentro del sol. Increíble, es una lumbrera que está encendida y que no se puede apagar. El único que puede apagar el sol se llama Dios. Un sol que está prendido, mire, por toda la eternidad está encendido y no necesita quizás que se le ponga un tanque de gas para tener combustible, porque el sol siempre va a comenzar a estar encendido y nada lo va a apagar. Se va a apagar cuando Dios decida en algún momento, si es que lo decide, que se apague el sol, pero no se va a apagar, siempre va a resplandecer, siempre. Y la palabra dice que en el cielo todo lo que es su gloria, Él es el resplandor, dice que Él es el resplandor de lo que es su gloria, Cristo Jesús, y es suficiente. Entonces, cuando Moisés le dice, yo quiero verte, Dios dijo, bueno, pues tú eres insistente, pues mira por la hendidura de la peña. Yo no sé si alguna vez usted ha visto, búsquelo en el diccionario, pero usted vea lo que era la peña, esa peña a la cual comenzó a brotar agua. Pero la hendidura de la peña es increíble, era como si hubieran hecho, como decir, ese clavo que está ahí, o esa argolla donde ese huequito, por ese hueco fue por donde Moisés miró para cuando Dios pasó. Y dice que lo que vio fue parte de lo que fueron sus espaldas, porque no vio su rostro, no podía ver su rostro. Y yo siempre he pensado que la gloria de Dios era tan fuerte que cuando él vio eso, yo imagino que él tiene que haber caído patas arriba. ¿Por qué? Porque realmente era una gloria poderosa. Él quería verlo. Pues tú quieres ver, pues mira, solamente vas a ver que solamente voy a pasar.
Entonces, el ser humano, a veces olvidamos, mire que el ser humano, nosotros, el Homo sapiens, la máxima creación de Dios, a veces, amado, le dan más, mire, a veces se le da más gloria a lo que el hombre inventó que al Dios de la creación. A veces se le da más gloria a los hombres. A veces yo pienso, a veces hemos llegado, yo no sé, pero a mí, ¿verdad? Yo tengo mucho respeto a lo que es la justicia y lo que es la ley. Porque la palabra dice que yo tengo que sujetarme a eso. Pero a mí me molesta mucho que cuando entra un juez, viene el juez, dice, todo el mundo tiene que ponerse de pie porque va a entrar su señoría. Claro, y es posible que un juez me esté viendo y que yo tengo mucho respeto y yo me pongo en pie porque esa es la ley y usted se tiene que poner en pie. Si no se pone en pie, tiene que tener mucho cuidado porque le pueden, ¿verdad? La ley, le pueden aplicar la ley porque la ley dice que yo me tengo que poner en pie. Sin embargo, a veces el ser humano se olvida que la máxima autoridad está en medio de nosotros, que se llama Dios, el Todopoderoso, el creador de lo que es la vida, de lo que es la muerte, el creador de todo lo que usted puede ver. Y a veces el ser humano se olvida de rendirle pleitesía y rendirle, porque Él es el Rey, Él está en medio de nosotros. Yo recuerdo la iglesia que comenzamos, esa metodista. Yo recuerdo que siempre había un momento de orden. Y yo recuerdo que la hermana o el hermano que dirigía el culto siempre decía una expresión que está bíblicamente. Él decía el hermano, Jehová está en su santo templo. Y eso es lo que quería decir nos enseñaron que en ese momento el que estuviera hablando se calla la boca y ahora vamos a estar atentos a lo que Dios va a hablar. Y yo recuerdo que era un momento y la iglesia estaba siempre llena y usted podía ver ese momento que todo el mundo se ponía en pie a la misma vez y todo el mundo contestaba, calle delante de él toda la tierra. Eso lo dice la escritura. O sea, éramos muy bíblicos. Es posible que fuéramos tradicionales, pero éramos muy bíblicos y la gente se ponía en pie. Y yo recuerdo que había instrucciones, nadie se movía durante todo el culto. Usted iba al baño o antes o después, pero nadie se movía, menos que no fuera una emergencia, claro. Pero sin embargo, todo el mundo estaba atento a la palabra, todo el mundo estaba y todo el mundo se ponía en pie en el momento de ese momento. Se leía la palabra y todo el mundo se ponía en pie. O sea, era un momento que parecía muy religioso, pero sin embargo un momento donde había algo que se conocía como reverencia. ¿Sabe que la reverencia se ha ido perdiendo aún en medio de la casa del Señor? ¿Sabe que se ha ido perdiendo la reverencia a lo que es el Todopoderoso? Porque a mí me enseñaron que este lugar donde yo estoy, esta plataforma, a mí me enseñaron que yo no me podía subir a menos que me autorizaran o me dijeran. Parecía como que, óyeme, y yo recuerdo que a veces aún íbamos a limpiar los sábados el templo y yo recuerdo que solamente yo me subía así con el vacuum, pero con mucho temor, porque nos habían enseñado que si no estábamos bien podíamos caer muertos. O sea, había una reverencia, había algo que nos habían enseñado que parecía quizá algo muy religioso, parecía, y no, para nos enseñaron mal. Y yo decía, no, hoy yo, y en estos días haciendo conjetura, yo decía, no, nos enseñaron que la reverencia es necesaria para que descienda la poderosa mano de Dios en medio de nosotros. Entonces, olvidamos que Él es la imagen del Dios invisible. Moisés, aunque en aquel momento no se hablaba de Cristo, pero Cristo estaba en aquel lugar también. Entonces, el Dios Todopoderoso, la imagen del Dios invisible, le estaba hablando a Moisés y él quería ver la gloria del Señor. Él estaba diciendo, mira, el yo soy, el Dios que me está diciendo que saque el pueblo de Egipto, que saque el pueblo de esclavitud, porque sacar el pueblo de esclavitud, amado, ¿sabe algo? Que nosotros somos también como Moisés en este tiempo. Queremos ver su gloria, queremos ver su rostro, y Dios nos mandó a sacar un pueblo que está cautivo allá afuera. Hay un pueblo que está ahora mismo cautivo, que está en pecado, que está mal. Es posible que tengamos familiares ahora mismo que a lo mejor están cautivos, y Dios nos está mandando a que nosotros saquemos al pueblo de del cautiverio que están viviendo, que está, de la esclavitud que el pueblo está viviendo. Entonces, por eso cuando usted puede reconocer que Cristo es suficiente en su vida, mi esposa decía hace un rato que tenemos que gozarnos en medio de toda prueba, que tenemos que gozarnos. ¿Sabes cuánta gente vive desanimada? ¿Sabes cuánta gente vive que no tiene esperanzas? Porque su gracia debe estar con nosotros. Y la gracia de Dios es el fundamento de lo que es nuestra libertad. Es el fundamento. Porque en medio de todo lo que vivimos, si yo no tuviera la gracia de Dios, amado, yo no estaría en este lugar.
La gracia de Dios es la que me hace entender que yo estoy aquí porque Él me llamó, en medio de que no veamos gente, en medio de que veamos que hay mucha gente ausente, en medio de que a veces hay gente desanimada. Su gracia es fundamental para para la libertad. Es un don seguro que se pone a nuestra disposición cada mañana. Todos los días nuevas son sus misericordias cada mañana. O sea, que sí, que todos los días yo recibo una gracia nueva, todos los días yo recibo una esperanza nueva, todos los días yo me levanto en la mañana y me levanto con una gracia. Y a veces olvidamos lo que es la gracia. ¿Usted sabe que usted y yo no merecíamos el cielo? Yo no sé si usted sabía que usted y yo no merecíamos el cielo. Sin embargo, Dios le plació en la persona de Cristo. Por eso es que Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen. Gracias a Cristo, gracias al Salvador, a Jesús, usted y yo tenemos vida y vida en abundancia. Tenemos libre acceso al trono de la gracia. Tenemos un libre acceso, y olvidamos que el libre acceso, tenemos un acceso tan grande, tan hermoso, que usted, no importa dónde esté, usted puede ir a la presencia del Señor y Dios abre las puertas de la bendición a su vida. Que tenemos un acceso para poder dialogar con Él. Un acceso, pero de gloria. Un acceso de usted habla con el Señor y usted siente que Él está con usted. Entonces, cada error que cometemos está saldo. ¿Usted sabía eso? En Cristo Jesús. Cada error que cometemos, cada pecado que usted y yo cometemos es perdonado. Esa es la gracia, esa es la gracia. Y mi esperanza es que al nosotros cerrar o tener nuestro corazón activo, su gloria se manifieste en nosotros. Dice, no, pero pastor, ¿usted está dando permiso para pecar? No, es que la palabra me dice que si hubiéramos pecado, abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo el justo. Y eso lo dice la Escritura. O sea, cuando yo me voy y me humillo, la palabra dice, mira, hay un pasaje que me gusta mucho y me gusta hablarlo mucho, que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Wow, esa palabra es poderosísima. Si se humillare. Entonces, la palabra humillación sale de un contexto cuando venía un siervo y se postraba delante del rey, o se postraba delante de su amo, porque la gente, la mayoría de los esclavos tenían que postrarse, y siempre había un momento de saludo, pero especialmente delante del rey. Delante del rey usted no podía levantar la mirada hasta que el rey quizás le mandaba que usted levantara la mirada. Usted era algo que, entonces el rey, cuando le daba permiso a usted levantar la mirada, entonces la mayoría de las veces usted podía traer un presente al rey, y lo que usted hacía era se postraba. Muchos de en el momento antiguo, cuando se postraban delante de los faraones, la persona se postraba lo que se conoce como rostro en tierra. Rostro en tierra es que usted pone su cabeza y la pega a lo que es la tierra. Usted está diciéndole con ese acto, usted está diciéndole al rey que usted está pero bien bajo y usted está en la tierra. El único que puede hacer en aquel momento, el rey, el único que puede decir, ok, ponte de pie. Ahora, entonces, siempre el rey iba a estar más alto que el pueblo. Increíblemente, por eso usted puede ver que la cultura romana en aquel tiempo, estos famosos faraones y esto, siempre usted puede ver que su trono siempre estaba, dice una leyenda, que siempre estaba a más de 10 pies de altura. Quiere decir, ¿qué hombre mide 10 pies? Siempre medimos, lo más que podemos medir. Yo soy un poquito más alto y quizá mido 6 pies 2 pulgadas, pero no llego a 10 pies. Y quizá usted dice, bueno, si usted es hombre de 10 pies, pues es un gigante. Bueno, ¿por qué? Porque siempre el rey quería estar más alto que el pueblo. Siempre el pueblo tenía que mirar alto para poder ver el rey. O sea, entonces, ¿qué quiere decir eso? Ahora nosotros tenemos un rey, un sumo sacerdote para siempre, que se llama Cristo Jesús, que está sobre nosotros. Pero sin embargo, mire esto, Él está sobre nosotros, pero se hizo igual que nosotros. Wow, eso es poderoso, hermano. Eso es para que salga un gloria a Dios, un aleluya, un amén, una alabanza. Es algo que salga del trono de nuestro corazón, que diga, wow, el Dios Todopoderoso, el que está en los cielos, su trono está allá arriba. Sin embargo, se hizo hombre y habitó. La palabra dice que Él estuvo con nosotros, habitó en medio de nosotros y vimos su gloria, dice el evangelista.
habitó en medio de nosotros y vimos su gloria. O sea, la imagen del Dios invisible se hace visible a través de Cristo Jesús. La imagen de ese Dios que quizá para muchos era desconocido, porque cuando Moisés dice, ¿por qué? ¿En nombre de quién yo voy a ir? ¿Qué yo le voy a decir a este hombre o a este gobernante? Solamente dile, yo soy, te envía. Así de fácil. Dile que yo soy. ¿Y quién es yo soy? El Todopoderoso. Y él hizo exactamente como Dios le había dicho. Yo soy, de eso estuvimos hablando hace unos meses atrás, los yo soy de la Escritura. Porque el yo soy de la antigüedad, ¿verdad? Del tiempo, siempre en Dios hay un eterno presente. Yo puedo decir el Dios de la antigüedad, pero sigue siendo el Dios de hoy. El Dios que parece, nos podemos decir no sé cuántos miles de años atrás o cuántos milenios atrás. Podemos hablar del Dios, pero el mismo Dios de hace 2 o 3, de 2000 años atrás, sigue siendo el mismo porque Él es un eterno presente. Y el eterno presente es que es el Dios de antes cuando estaban con Moisés, pero es el Dios de ahora, el Dios que yo estoy predicando, el Dios que sabía que yo iba a estar hoy, que usted iba a estar aquí sentado, el Dios que sabía hoy, el Dios, el eterno presente, está con nosotros. O sea, Él está con nosotros porque Él es suficiente y nada nos va a faltar. La gracia es un regalo que la mayoría de nosotros no sabemos cómo recibir. ¿Sabía eso? Que la gracia es un regalo. Hay una sociedad que no sabe recibir la gracia de Dios. Pero aunque la gente la reciba o no la reciba, la gracia está disponible. Está disponible para todo aquel que en Él cree. La gracia del Señor está disponible. O sea, por eso usted ve que el mundo se levanta y dice, pero hay tanta gente mala y tanta gente haciendo tantas barbaridades. Es que la gracia se sigue manifestando. Es que Dios todavía extiende su gracia y su misericordia a través de lo que es la imagen del Dios invisible en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios que habla a nosotros y que dice la palabra que Él vino a reconciliar consigo todas las cosas. Hay gente que no se reconcilia. Hay gente, no, yo he escuchado gente decir, no, que lo perdone Dios. No, pero yo he escuchado familias, yo he estado en consejerías de familia y de momento he visto que se levanta este padre de familia y dice, yo no tengo nada que perdonar. Y yo, pero hermano, usted es un hombre que dice que tiene a Cristo en su corazón, usted que es líder de la iglesia, usted y de momento se levanta y dice, yo no tengo nada que perdonar, pastor. Pero es que la palabra dice que nos tenemos que reconciliar. No, yo no lo voy a hacer. Y recuerdo que ese hombre un día me dice, pastor, si quiere póngame en disciplina, si quiere quíteme los cargos, si quiere quíteme, pastor, y me dijo, ¿y sabe qué? Por ahora no vengo a la iglesia. Y yo dije, pero tú sabes lo que tú estás haciendo, tú sabes lo que tú estás haciendo. Y de momento no, y entonces no podía entender, después de 1 o 2 horas de consejería, después de nosotros tratar de poner el rompecabezas, el que podía hacer una diferencia, dijo, yo no tengo nada que perdonar. Y yo, pero ¿qué está pasando? Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. El hombre natural no entiende lo que el Espíritu quiere hacer. El ministerio más grande que tiene la iglesia y que tiene el mundo entero, amado, no se llama la iglesia tal, el concilio tal. No, se llama el ministerio de la reconciliación. Él vino al mundo a reconciliar. ¿Sabes qué? Él vino en la persona de Cristo. Él vino a reconciliar al hombre, el cual no tenía parte ni suerte. Todos merecíamos el infierno, hermano. Todo. Y eso parece que suena tan duro. ¿Qué? Es que la palabra dice que Dios quería desechar el hombre. Dios se arrepintió de haber creado el hombre. Sin embargo, vino lo que se conoce como la palabra restauración. Vino la palabra reconciliación en la persona de Cristo. Dice que Él vino al mundo a reconciliar al hombre con Dios. Por eso decía en el discipulado del martes que Cristo no vino en una forma religiosa. Mire que no vino en ninguna forma religiosa, que entra a la sinagoga y este hombre, en sábado hay un hombre con la mano seca y la ley dice, que no se podía sanar en sábado o no se podía servir en sábado. Sin embargo, el dueño de la creación, Jesús, ¿quién le va a decir a Jesús? Había una necesidad. Es sábado. Si usted busca, va a ver lo que Cristo, lo que el apóstol y el evangelista habla de por qué Cristo sanó en sábado. Eso es algo que la gente debate. No, que si sábado, no, hermano. Jesús no solamente sanó en sábado, sino que también sus discípulos no podían comer los granos en sábado. Y vemos un Jesús
que le permite a sus discípulos o al grupo que andaba con él, tenían hambre. Yo estaba viendo una película de esto de Chosen, y entonces vimos, mi esposa y yo, nos gusta ver mucho esa serie, y vemos cómo los discípulos, quizás no es como quizás ellos lo están personificando, pero sin embargo, vemos cómo los discípulos, de momento Jesús y ellos tenían hambre. Mire, si tiene hambre, que coma. ¿Por qué? Porque realmente, por eso es que Jesús le estaba enseñando a aquellas personas. Jesús les decía, yo no soy un religioso, vamos a hacer, si hay una necesidad, vamos a suplirla. No, pero es que tiene que ser en domingo. Hay muchas personas que piensan que nosotros venimos el primer día de la semana porque nosotros guardamos el domingo. Yo le voy a decir algo, hermano, rompa esa religiosidad. Usted no viene a la iglesia porque usted guarda el domingo. Nosotros nos reunimos en domingo porque hay más de 8 eventos en la escritura que sucedieron en domingo. Y entonces mucha gente dice, no, pero ustedes guardan el domingo. Yo no guardo el domingo, yo guardo todos los días de mi vida, amado. Y mi reposo no es el sábado, mi reposo se llama Cristo Jesús. Y por eso es que entonces yo me tengo que reunir todos los días. Si usted está pensando que si usted guarda el domingo, hermano, usted tiene que volver otra vez a las aguas y convertirse otra vez, porque realmente Cristo lo que le enseñó a aquel pueblo era que se podía sanar tanto en sábado como cualquier otro día. No es que Él vino a romper la ley, no, Él vino a cumplir la ley. Él cumplió la ley, pero había una necesidad y Él comenzó a suplir necesidades. Lo que Cristo hizo en aquel tiempo fue suplir necesidades, las cuales está haciendo en el tiempo en que vivimos. La iglesia, amado, el pueblo de Dios, ¿sabe algo? Que hoy miles de personas se han reunido, amado, a adorar al Señor en esta nación. Miles de iglesias abren las puertas, unas pequeñas, unas más grandes, mega iglesias se reúnen. Pero ¿sabe algo? En medio de todo, ¿sabe qué? No sé cuántos millones de cristianos nos reunimos cada domingo, pero en medio de todo, no todos hacemos lo que Cristo nos mandó a hacer. Si fuera así, en meses se iba a predicar este evangelio y se hubiera convertido toda la vida que ahora mismo tiene esta nación. Y no solamente la nación, sino el mundo entero. Es muy posible que usted me diga, no, pero pastor, pero es que aunque la gente haga el trabajo, no, se supone que nosotros nos mandó ir y predicar este evangelio. Y como nos mandó predicar este evangelio, en Cristo somos suficientes. En Cristo, Cristo es suficiente en nuestra vida para usted y yo tener el mejor gozo. Si está triste hoy, es momento de pasar al altar. Si te sientes que no tienes fuerza, es momento de pasar al altar. Algo que yo he aprendido es que quizá usted ha visto una parte de lo que yo soy. Yo si me siento cansado, se lo voy a decir. Si yo me siento que no tengo fuerzas espirituales, yo se lo voy a decir, porque necesito que usted me ore por mí, porque eso no es debilidad. Yo he aprendido en estos años, y ahora más que nunca he aprendido que en la debilidad en Cristo es fortaleza. Eso yo lo he aprendido. La palabra lo dice, el gozo de Dios es mi fortaleza. Cuando yo estoy débil y digo, Señor, no tengo fuerza. ¿Sabe cuántas veces he dicho, Señor, no tengo fuerza? Es que ahí es donde Dios me da nueva fuerza. Cuando le digo, Señor, de verdad quisiera irme, tú tienes que hacer algo, tienes que acelerar el proceso de Harvester. Sin embargo, Dios me dice, ahí es donde Dios nos da fuerza. Señor, porque entonces hoy me levanté con no puedo mirar lo que mis ojos están viendo, tengo que mirar lo que mi fe me está diciendo. No puedo mirar lo que la gente puede decir, yo tengo que mirar lo que el Espíritu quiere hacer. Yo no puedo mirar lo que el comentario, lo que la gente puede decir. Aún nada de lo que pueda venir, que parece que Dios está. No, yo tengo que decir, yo tengo que ver lo que la gente no ve. Yo tengo que comenzar. Entonces necesitamos personas que sean fuego para que entonces enciendan los demás. Y si hay alguien que está apagado, únete al que está encendido. ¿Para qué? Para que entonces la gloria de Dios, porque Cristo es suficiente. Entonces esa gracia nos tiene que inundar nuestro sistema terrenal para dar. Nosotros tenemos que aprender lo que es el dar y lo que es el recibir. Trabajar en lo que es la gracia en nuestra mente. Entender que la gracia, con eso es suficiente para yo comenzar a ver la mano poderosa de Dios. Que aunque no veamos, la gracia es la cual yo le puedo pedir a Dios, aunque yo no vea, voy a comenzar a ver. La gracia es la cual Dios me permite comenzar a entender cuando Él está y cuando Él no está. En medio de todo, que de momento yo pueda estar en un lugar y de momento la gente parezca como que no, pero de momento usted dice, vamos a orar, y la gente decide unirse. Vamos a orar, vamos a pedirle al Padre Celestial,
Vamos a pedirle al Todopoderoso. Vamos, y de ahí comienza la gracia, porque la gracia es un regalo, la cual tú y yo tenemos que entender que está visible y que no nos va a faltar nada. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito de toda la creación. En el Salmo 89, versículo 27 dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. La posición de Cristo no es un ser creado como algunos grupos piensan, sino de ser un ser superior que siempre ha estado en lo que es la creación. El primero, el soberano, el Dios de toda la vida y toda la vida eterna. Cristo como un agente de cambio. ¿Sabe que Dios es un agente de cambio? La iglesia del tiempo en que vivimos, una iglesia que parece que es una iglesia moderna, todo ha cambiado, es increíble, pero la palabra no ha cambiado. Tenemos imágenes las cuales usted puede ver. ¿Cuánto hubiera querido que hace 20, 30 años atrás hubiéramos tenido eso? No, antes se cantaba a capela, se cantaba, a veces los músicos que tenían eran los que tocaban. Tenemos un músico que a veces se conecta, mi hermano Fran, que Dios lo bendiga donde quiera que esté en este momento. Él tocaba solamente en 1 o 2 tonos nada más, y todos los cánticos se tocaban en los 2 tonos, pero cómo fluía el Espíritu Santo, cómo comenzaron a cantar cuán grande es Él, y comenzaron a adorarle. ¿Por qué? Porque en aquel momento su gloria era lo que teníamos, y ahora yo creo que tenemos todo el potencial para tener las iglesias o el lugar de adoración, el mejor lugar donde su gloria pueda descender. Cristo es el creador de todo. Los judíos entendían que Dios es eterno y creador. Eso diferenciaba a la sigla YHWH de los otros dioses. O sea, esas letras, ellos no se atreven ni a mencionar la palabra Jehová. Había una reverencia tan poderosa en ellos, en lo cual el nombre de Dios era un nombre en silencio. Pero sin embargo, cuando se le añadieron quizás las demás letras, lo que es Jehová, amado, nosotros lo podemos decir con una autoridad. Hay judíos que piensan que nosotros los evangélicos le faltamos el respeto a Dios. Hay gente que piensa que a veces tomamos el nombre de Dios en vano. Hay gente que dice: no, pero es que mira, es que hay pastores que comienzan a hacer declaraciones y comienzan a decir unas cosas. Yo le voy a decir algo: cuando usted y yo hemos tenido una experiencia personal con el Rey de Reyes y que nuestro Dios es nuestro amigo, realmente nosotros podemos, la palabra dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Quiere decir que cuando yo tengo una relación hermosa con Padre en oración, cuando yo me puedo ir en oración, no olvidándome de todo los organigrama que puede tener la iglesia, que puede tener el orden que puede haber, cuando yo puedo irme allí a la presencia del Señor en mi casa, en una esquina, allí en aquel lugar, quizá en el lugar secreto, amado, ahí desciende su gloria en ese lugar. ¿Sabe algo? Que cuando Cristo se transfiguró allí delante de aquellos discípulos, allí en aquel monte, amado, dice la palabra que se transfiguró, y esa transfiguración fue su presencia, fue su gloria, fue como si hubiera descendido el cielo, hubiera descendido en aquel lugar. Y dice la escritura que aquellos hombres dijeron: maestro, vamos a hacer 2 enramadas y vamos a quedarnos nosotros aquí en el monte. No, ¿sabes? Porque descendió, y allí hubo representación de la ley, allí hubo esa representación de los profetas, allí hubo representación del Espíritu Santo, allí hubo representación del Dios Padre, y hubo representación del Espíritu Santo en aquel lugar, amado, y sobre todo la persona de Cristo que estaba en aquel lugar. Y sin embargo, allí había la gloria del Señor. Cuando la gente tiene gloria, amado, yo le garantizo que cuando la gente comienza a ver la gloria en Harvester, yo le garantizo que aquí la gente no va a caber. Yo le garantizo que cuando la gente comienza a ver la gloria de Dios que desciende en este altar, amado, la gloria de Dios va a impactar la gente. La gente se va a convertir hasta antes de que entren al templo. La gente dice: yo necesito a Cristo, porque yo necesito la suficiencia del Espíritu en mi vida. O sea, necesitamos lugares, necesitamos una palabra que transforme, necesitamos una palabra que venga y que esté en pecado, sea confrontado con su pecado y diga: yo necesito de Cristo. El que venga enfermo, que cuando entre por esas puertas, sin que nadie imponga mano, sin que nadie diga nada, comience a danzar en el Espíritu y el Señor le sane. Esa es la iglesia de este siglo, que se necesita la suficiencia que Cristo puede dar cuando usted confía en el Señor. En la iglesia del Todopoderoso.
yo creo una iglesia avivada. Y cuando hablo avivamiento, la gente dice, no, el pastor quiere danza, quiere shofar. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de una iglesia, amado, que en medio de la necesidad va a decir, no tenemos que ir al culto el domingo, vamos a orar ahora mismo y Cristo te va a sanar. Esa es la iglesia que necesitamos, no el hermano que está a través del teléfono. De momento viene a mi mente un momento estando en Panamá. Esta hermana no podía ir a la iglesia. Y esto lo digo con mucho temor aquí en el altar. El pastor Macías, pastor de la iglesia Cristo Viene Pronto en Panamá. Búsquela en internet para que usted vea. Pastor Macías me dice, pastor, hay una hermana que está en sillón de rueda. No puede venir al culto y ella anhela venir al culto, pero no puede venir porque realmente para moverla es muy difícil. Él me dice, ora, pastor. El pastor me dice, pastor Macías, pastor general de esta iglesia, me dice, hemos tenido 3 días de culto, tuve una semana completa predicando en esa iglesia. Esa muy grande en Panamá. Es la segunda iglesia más grande de Panamá. Cristo viene a esta iglesia. Y nada, el pastor me dice, pastor, yo te pido que tú ores por ella, por teléfono. Y yo dije, pues amén, vamos a orar. Muy sencillo. Yo dije, pues, yo mismo decía, pues, vamos a orar. Y comenzamos a orar. Y de momento, yo no sé qué Dios hizo, que yo sentía una unción tan hermosa. Y comenzamos a orar. Y de momento la hermana, de momento yo escuché como si se hubiera caído. Exactamente, se cayó. Donde ella estaba, de la silla donde estaba, el teléfono se le cayó de la mano y ella también se cayó. Y de momento el esposo cogió el teléfono y me dijo, ella se desmayó. Yo orando y ay Dios mío, la hermana le dio algo allá en la casa. Pero amado, para usted ve lo que hace el Espíritu Santo. Y de momento yo dije amén y el esposo enganchó. Y yo me quedé muy preocupado y yo decía, pastor Macías, debemos ir a la casa de la hermana porque al morir la hermana le subió el azúcar o algo le pasó, se emocionó. Y pastor Macías me dijo, pastor Macías, un hombre de Dios, hermano, que Dios lo bendiga, pastor Macías de Panamá, hombre que yo de verdad admiro y respeto. Él me dijo, pastor, yo creo que Dios la sanó. Eso fue lo que me dijo, yo creo que Dios la sanó. Exactamente, hermano. Llegó la noche del culto, me fueron a buscar al hotel, allí me fueron a buscar y allí yo preparándome para el mensaje de la noche. La hermana que oramos por teléfono llegó caminando a la iglesia. Llegó caminando. Y ministramos, oramos, gente aceptó a Cristo, la gloria del Señor, un culto maravilloso, un culto de gloria, porque el devocional era un devocional de 1 hora, 1 hora y media, hermano, cántico, la gente adorando, la gente danzando. Había un devocional, hermano, una iglesia que 1 hora y media, hermano, 1 hora y media, 1 hora 45 minutos en alabanzas, en adoración, en partes especiales. Imagínense, entonces, la gloria, terminó el culto y cuando termina el culto, después que ministramos a todo el mundo, esta hermana se me acerca y me dice, pastor, ¿cómo está? Y empezó a hablar conmigo de todos los que me saludaban. Y me dice, pastor, usted sabe que usted en esta mañana, usted oró por mí, yo no podía caminar. Dios hizo un milagro. Y yo le pregunté, hermana, pero yo le quiero preguntar, ¿qué le pasó? Yo sentí como que el teléfono se cayó, o usted se cayó, yo no sé. Me dijo, sí, pastor, yo me caí de la silla de ruedas, mi esposo me tuvo que atender, me caí en el piso en la paz del Señor, y cuando abro mis ojos, yo pude levantarme y estoy en pie. Dios hizo un milagro. Yo no hice nada, solamente lo que hice fue orar. Esa es la iglesia de Jesucristo. Esa es la iglesia a la cual ora y Dios actúa. Esa es la iglesia a la cual tú das una palabra y es la palabra del Señor, porque la palabra dice que estas señales seguirán. Y no lo digo para, el pastor Escobar, no, hermano, no, yo he podido ver cómo Dios puede operar cuando usted cree. Lo que hace falta, la materia más importante que hace falta en la iglesia es creer. ¿Por qué? Porque ya Él está en nosotros, Él es suficiente para nosotros. Cristo es ante todo. Jesús jamás tuvo un inicio. Cristo siempre ha sido. Siempre. No, pero es que Él nació allí de María, Jesús. Por eso cuando Dios en la creación, de momento, ¿con quién estaba hablando Dios? La palabra dice que estaba hablando con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, quiere decir que cuando ellos están hablando, Cristo estaba en aquel momento, aunque no había nacido aquí en la tierra, pero Cristo siempre ha sido. O sea, Cristo, Él es eterno. Nuestra mente no puede siquiera ni imaginarlo. No tenemos la capacidad de imaginarnos la grandeza de Dios. Pero Jesús es persistente siempre. Existió
antes de la encarnación y antes de la creación de todo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2, versículo 6. No solo es anterior a la creación y agente activo en el día de hoy, sino que continúa sustentando el universo. Por eso Él es suficiente para mí y para todas las cosas. Dios no se apartó nunca de su creación, y mucho menos de su máxima creación, el cual somos tú y yo. O sea, por eso nos ha dado libertad para ser felices. ¿Sabe cuánta gente yo veo y escucho que no son felices? Y usted dice, no, pero pastor, entonces, bueno, yo he aprendido, hermano, que aún en medio de las circunstancias yo tengo que aprender a ser feliz. Aún en medio del problema que se puede levantar, yo tengo que ser feliz. Aún en medio de la crisis, mire que a veces yo me desespero. Hay momentos que usted ve, de momento yo estoy en casa y de momento me acuerdo de que hay que hacer algo en la iglesia y yo vengo, mi esposa me dice, pero mira, pero yo vengo corriendo, hay que hacer esto, hay que hacer. Y entonces de momento siempre estoy pendiente. ¿Por qué? Porque estamos a cargo aquí. Y entonces a veces como que digo, pero ¿por qué me estoy afanando? A veces he llegado y a veces mi hermano, Pastor Joe, a veces lo ha hecho. Dios bendiga al Pastor Joe. Y de momento yo he llegado y me acuerdo, párate, tengo que ir a hacer esto. Y de momento ya alguien lo hizo. ¿Y quién lo hizo? Ah, ya. Hace poco veníamos a mover unas cosas. Y entonces yo le digo, lo vamos a hacer. Le digo que lo vamos a hacer el viernes. Y yo vengo el jueves, decido venir a hacerlo. Y digo, bueno, él no está, él está un poquito malo de su pierna. Pues yo lo voy a hacer. Y cuando yo voy, yo miro el cuartito de oración. Yo digo, pero ¿quién movió todo esto? Y le pregunto, Pastor Joe, ¿qué tú hiciste? Y él dice, lo moví poco a poco, lo moví yo solo. Y yo, pero tú eres loco, ¿cómo tú vas a hacerlo? Tú estás recién operado. Nada, él decidió hacerlo. Tenemos que clonarlo. Hay gente que necesitamos que hagan, que estemos dispuestos a hacer mucho más allá de lo que realmente a veces Dios nos mandó a hacer. O sea, tenemos que hacer mucho más allá de lo que el Señor nos manda a hacer. ¿Por qué? Porque somos servidores. Entonces, Cristo no escatimó, y con esto resumo y termino. Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. ¿Sabe que hay gente que se aferra a la vida? Hay gente que se aferra a lo material. Hay gente que se aferra al dinero. Hay gente que se aferra aún a la familia. Hay gente que se aferra a tantas cosas, pero no se aferran a lo que Cristo quiere hacer. ¿Por qué? Porque para mí se supone que el organigrama de nosotros debe ser Dios primero. Dios primero. Entonces hay gente que tiene no, pero es que la familia primero, y entonces si tengo tiempo para Dios. No, ese no es el orden de Dios. Tan pronto yo pongo el orden que realmente tiene que ser, realmente yo voy a tener la gloria de Dios en mi casa. Si la palabra dice que yo tengo que amar a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, y tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces la palabra me está diciendo que yo tengo que ser, si Cristo es suficiente, primeramente yo necesito que Cristo tenga el control de todas las cosas. Que Cristo tenga el control de todas las cosas. Entonces cuando oramos, como nosotros tenemos la mente de Cristo, cuando oramos, las cosas van a comenzar a ser diferentes. Porque yo voy a comenzar a creer. Mi esposa testificó hace un rato de mi hija que viene de camino por ahí para acá. Yo recuerdo que cuando ella me dijo de ese viaje, yo dije, era como que humanamente uno dice, pero ven acá. Yo hasta pensé, pues, mejor yo voy con ella y vengo yo manejando ese trayecto. Porque uno piensa, de momento yo dije, pero ¿qué estoy pensando? No, yo tengo compromiso, yo no puedo irme para allá, yo te predico aquí el domingo. Uno rápidamente, y de momento yo dije, pero ¿en qué Dios nosotros confiamos? Y de momento yo le dije a mi esposa, déjala, que tenga su experiencia. Dios le va a cuidar, Dios le va, y si algo pasara, Dios le cuide. Si algo pasara, algo Dios tiene para glorificarse. Y de momento, y yo he estado pendiente, claro, como padre responsable, pero yo digo, yo sé que van a llegar bien. ¿Por qué? Porque yo tengo seguridad en Dios, y la seguridad es que Dios va a cuidar nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. A veces el miedo nos consume, a veces el miedo, amado, mire que hay gente que tiene miedo. Mire, no había persona más temerosa para pararse a hablar a la gente que yo. Sin embargo, yo dije un día, no, esto se tiene que acabar, la timidez se tiene que acabar. Si yo le digo que yo era la persona más tímida que había en el mundo, usted no me va a creer. Quizás usted dice, no, ¿por qué? Porque Dios me hizo romper con el miedo, porque el miedo nos cauteriza. El miedo no es de Dios. La palabra dice que Dios no te ha dado, y me ha dado a mí, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiere decir que usted y yo tenemos dominio propio. Usted puede decidir no hacer algo, usted puede decir, no, yo no lo voy a hacer, pero lo que pasa es que hay gente que le falta dominio.
Pero no es que le falta, es que usted lo tiene, es que tiene que activarlo. Hay cosas que si usted no las activa en usted, no van a funcionar. Hay dones que Dios le puso en usted, los cuales usted tiene que ponerlos en acción para que se activen. No, pero es que lo que pasa es que a mí me gusta esto, pero yo no me atrevo. No. Usted, yo le garantizo, mire, Dios nos ha dado. ¿Sabe qué? Es muy lamentable que el ser humano muere y a veces no utilizó ni un 20, ni el 80%, solamente utiliza un 20% de su cerebro. Yo un día le decía a mi esposa, hay gente que no ha usado ni 1% todavía. Hay gente que se ha quedado porque no conoce a Cristo. Cuando usted conoce a Cristo, usted puede decir, wow, ahora yo puedo entender la gloria de Dios. ¿Sabe qué? Que mucha gente pasa a morar a la eternidad, y de momento cuando llegue a la eternidad Dios le va a decir, pero chico, mira, no utilizaste, te faltaba usar un 80% todavía de tus capacidades. Y yo pienso que ese 80% está en la capacidad de nosotros hablarle a las personas, está en la capacidad de nosotros interpretar las escrituras. ¿Por qué? Porque realmente la palabra dice que la palabra es revelación. Búsquelo en la escritura para que usted vea. Jesús, Dios revela al hombre, y hay cosas que el hombre, aunque las lea, es posible que las entienda humanamente, y comienza a penalizar a la gente humanamente porque no entiende las escrituras. Pero cuando yo tengo el Espíritu Santo, el que me lleva a toda verdad y a toda justicia, voy a entender lo que el Espíritu ha querido hacer en los últimos 2000 años con el ser humano. ¿Por qué? Porque Cristo vino a transformar la mente del hombre. La palabra lo dice, el apóstol Pablo lo dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos nuestra mente a través de esa palabra del Señor. Transformaos a través, mire, cuando nosotros transformamos la mente y nuestra forma de pensar, amado, si alguien puede cambiar la forma de pensar, se llama Dios. Si alguien puede cambiar la forma de quien somos nosotros, se llama Dios. Un adicto a la droga puede ir a 20,000 programas y quizás no hace nada, pero sin embargo, cuando Cristo viene al corazón, ya el adicto no ama la droga, va a amar a Cristo Jesús. Cuando una persona, un infiel, viene a Cristo, amado, ahora va a ser más fiel que nunca, porque va a ser fiel a Cristo, pero también va a comenzar a ser restaurado. Cuando una prostituta viene al conocimiento de la palabra de Dios, aunque sea juzgada como aquella mujer allí en el pozo de Jacob, cuando Cristo llega en aquel momento y le dice: yo te puedo dar de una agua que salta para vida eterna, yo te puedo dar de una agua la cual tú vas a tomar y jamás vas a tener sed. Amado, la iglesia es transformada, es bendecida y nada le va a faltar. O sea, es necesario, es suficiente. Cristo Jesús es suficiente. Yo no necesito nada, ni de cartas, ni que me lean la mano. No necesito ni del brujo, ni del agorero. Yo no necesito ni que me echen las piedras o los caracoles. Yo no necesito eso, ni del horóscopo. Nada de eso yo necesito, porque Cristo es suficiente. Cristo me llamó a yo ser bendecido con toda bendición espiritual. Me llamó a ser prosperado, porque la palabra a mí me dice: amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Amado, la salud, así como prospera tu alma. Hay gente que no ha aprendido a gozarse en Cristo Jesús. Hay gente que está encajonado, está metido en una religión la cual está diciendo: no, tiene que ser de esta forma. Cristo dice: yo vine al mundo a libertar al cautivo. Yo vine al mundo a salvar a los pecadores. Y el apóstol Pablo lo decía, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús está con nosotros. Cristo Jesús está con nosotros. Y por eso el apóstol Pablo podía decir: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Y sabe qué es regocijo? Es algo mayor que la felicidad. El regocijo, cuando yo estoy y comienza, dice: no, pero pastor, pero que usted tiene que estar feliz para tener regocijo. No. Cuando usted tiene regocijo, usted está más y más, porque la felicidad en un momento se le puede ir. Usted puede estar feliz y de momento usted lee un texto y se atribuló. O de momento usted está feliz y vio una factura y usted se atribula porque no tiene para pagar y se atribuló. O sea, el gozo se transformó y se perdió el gozo. Pero cuando usted, como dice el apóstol Pablo, regocijaos, cuando usted está regocijado, no importa lo que pueda pasar, usted sigue gozoso. El regocijo es que cuando usted recibe una mala noticia, aún en medio de todo, usted puede estar gozoso. Regocijo es que cuando usted puede recibir, no importa cuán mala sea la noticia, usted puede seguir diciendo, como decía Job. Job tenía regocijo. Job decía, en un momento dado dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová
bendito. O sea, aún en medio de la pérdida, Job, aunque Job había escuchado de Dios, dice que de a oídas te había oído. Sin embargo, el Job, cuando perdió todo, no comenzó a maldecir. Quizá la mujer le dijo, mira, le dijo una expresión, ¿verdad? Hay una expresión que dice, unos dicen que la mujer le dijo maldice a Dios, otros dicen bendice a Dios, otros dicen, ay, ¿verdad? Y usted busca los contextos. Sin embargo, usted busca el contexto para que usted vea qué fue lo que le dijo la mujer de Job. Hay personas que comienzan, hay gente que no escudriña la escritura, hay gente que no entra a lo que dice. Y dice, no, pero la palabra dice que ella le dijo maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Dios le devolvió, mire, 4 o 5 veces más lo que Job tenía. Sin embargo, Dios le dejó la misma esposa a Job, aún en medio de todo lo que le puede haber dicho. ¿Por qué? Porque, ¿sabe algo? Que posiblemente en aquel momento también ella podía ver a su esposo sin nada, enfermo. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido un ser querido que está en el momento de muerte, en el momento difícil, en un momento de agonía. Solamente eso lo va a entender lo que voy a decir personas que han tenido seres queridos así. Cuando mi papá estaba en el momento de muerte, el momento de esas últimas horas, estábamos todos mis hermanos estaban en la casa. Y yo le dije, Señor, yo quiero estar a solas con mi papá. Yo no se lo dije a nadie, pero sin embargo Dios me lo permitió. Y yo me acuerdo que yo me quedé con mi papá en la habitación. Todo el mundo se fue, mis hermanas ya eran las 11 de la noche, mis hermanas estaban cansadas, estaban en la sala, y de momento yo me quedé a solas con mi papá. Y ahí yo comencé a hablar con el Señor y le tomé la mano a mi papá y le dije, papi, es tiempo de que te vayas, es tiempo ya. Papi, yo creo que, y doloroso decirle eso, que decirle al papá que ya. Y yo le dije al Señor, allí orando con mi papá, con las manos así, mi mano con la de mi papá, y le dije, Señor, y ahí comenzamos a orar. Y mi papá siempre estuvo muy cuerdo. Y yo le decía, papi, ¿me estás escuchando? Y papi me decía que sí con la cabeza. Y yo decía, papi, vamos a orar, pero ya es tiempo de que te vayas. Ya, yo creo que terminó ya tu temporada. Con dolor en mi corazón, hermano. Y de momento vi que mi papá se me miró, pero muy fijamente a los ojos. Se me quedó mirando, se sonrió y se fue. Y se fue. Y yo pude entender en aquel momento que fue el momento de Dios. Y se fue. Me levanté, le di un beso, me levanté y fui y le dije a mis hermanas, vengan acá mis hermanos, vengan acá, a mi mamá en aquel momento, vengan acá. Papi se acaba de ir. Ellos me miraron así. Sí, papi, ¿cómo se fue? Pues ahí comenzaron los gritos, ahí comenzaron, eran creyentes también, pero yo podía entender, no, estás con el Señor, se fue tranquilo, feliz. Esas cosas, cuando tenemos al Señor y estamos en avivamiento, entendemos que Cristo es suficiente. Realmente en ese momento es que vamos a entender lo poderoso que es Dios cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios. Que cuando Dios quita es porque tiene algo muchísimo mejor. Y no es que Dios puso algo mejor que mi padre. Me dio familia, me dio la iglesia, me dio esposa, mis hijos, me dio hermanos como ustedes que nos aman, porque Cristo va a ser, y entendemos que es ley de vida. Y se pasó, se fue tranquilo, pero se fue en Cristo. Mi satisfacción es que yo sé que un día le voy a ver, independientemente que la gente crea que si vamos, que nos vamos a conocer. Yo sé que la gente piensa, mucha gente pensando disparate, pero la palabra a mí me dice que sí, nos vamos a conocer, que nos vamos a ver. Si Cristo comió, Cristo, la gente le conoció, la gente le saludó, el cuerpo glorificado comenzó. Yo le voy a invitar que hoy Cristo sea suficiente, que esta semana Cristo sea la cabeza de su vida, de su familia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el primogénito entre toda la creación, aún en medio de los muertos. Eso dice la palabra del Señor. Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14, versículo 9. El que ha vencido la muerte con poder. La muerte no es un conflicto para el pueblo de Dios.
Usted y yo, la muerte no se puede enseñorear de nosotros. Por eso la palabra dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque la muerte no se puede enseñorear. Usted y yo no podemos morir, pero lo que puede hacer es solamente eso, porque de ahí en adelante la palabra dice que Dios estará con nosotros aún más allá de la muerte. Por eso yo creo que está con mi mamá, está con mi papá, está con aquellos que han partido, con aquellos hermanos que quizá un día pastoreamos y ya no están. Yo sé que están adorando al Señor y yo sé que un día nos vamos a encontrar, y yo quiero terminar orando en este momento para que usted pueda decir que esta semana Cristo sea el primogénito en su vida, el primero en su vida, que la plenitud de lo que es Dios, de la deidad, Cristo sea el reconciliador de tu casa, de tus hijos. Que si hay algo que tú tienes que sanar, es tiempo de sanarlo hoy. Si hay algo que sanar en medio de la familia, Dios quiere que sanemos todo y que podamos tener relación mejor que antes. ¿Sabes lo que yo estoy haciendo los últimos, yo diría que los últimos 2 años? Yo estoy haciendo algo para reconciliar la familia. Yo estoy haciendo llamadas. ¿Sabe qué? Estoy llamando al pastor que yo dije al principio. Ese pastor, amado, realmente me sentí llamarlo hace unas semanas atrás. Sentí llamarlo porque sabía que Dios, no sé, Dios me lo revela en un momento dado de crisis. Y si yo sé que me está viendo, y comenzamos a dialogar, y yo por eso la palabra que Dios me dio, puso en mi corazón para él, y yo sé que me va a llamar, yo sé, porque yo sé que conozco de él, y yo sé que Dios ha puesto reconciliación. Dios necesita que nos reconciliemos los unos con los otros, que nos perdonemos. ¿Sabe cuánta gente está dividida hoy en día, que dice que tiene a Cristo en el corazón, que va a alguna iglesia en algún lugar del mundo entero, pero dice que tiene a Cristo, pero Cristo no está en el corazón? Porque si yo tengo a Cristo, yo estoy reconciliado primeramente con Dios, y luego estoy reconciliado con mi hermano, con mi prójimo. Para yo ir al cielo tengo que estar reconciliado. Así que voy a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, Padre eterno, Padre de la creación, te doy gracias porque tú vives, porque tú reinas, porque tú eres el Señor de mi vida y la vida de mis hermanos. Esta semana que comienza hoy sea una semana de buenas noticias. Quita todo obstáculo del medio, quita todo obstáculo, Señor, que impide que nos acerquemos a ti. Que esta semana sea de reconciliación en medio de los hogares. Aviva Harvester. Yo declaro una palabra como dice la Escritura, Señor, que tú vas a enviar, Señor, aguas dentro del sequedal. Lo que está seco en Harvester va a comenzar a fluir agua. Señor, donde no hay agua, tú fluye agua en Harvester. Señor, en el ministerio, en el liderato, en los pastores, en mi persona, en la familia, en los que estaban antes, en todo, Señor, en los que van a llegar, Señor, los que están profetizados desde antes de la fundación del mundo para llegar a Harvester. Actívalos ahora, no importa dónde se encuentren, en qué país se encuentren. Si alguno está fuera todavía, acelera el proceso para que llegue aquí a Fort Wayne, Indiana, para que llegue a Harvester. Tráelos con talento, con dones, Señor. Tráelos, Señor, en medio de este lugar, Señor, en medio de todo, Señor, para que active, Señor, la bendición, Señor. Tráelos, Señor, con talentos hermosos, Señor, que sean músicos, que sean adoradores, que sean en todo, danzores, en todo, Dios, que puedan bendecir esta casa, que puedan bendecir el ministerio y que puedan, Señor, traer vida, Señor, que vengan al conocimiento de la verdad. Trae profetas, Señor. Trae, Señor, evangelistas. Señor, trae, Señor, en todo, Señor, todos los dones necesarios, Señor, que lleguen a este lugar, Señor. Bendice, Señor, el pastor, Señor, que ha de predicar inglés. Aún el pastor, Señor, que puede sustituirme en esta casa. Desde ahora, prepáralo, Señor, para todo lo que tú vas a hacer, Señor, en el ministerio, Señor, americano, Señor. Prepáralo, Señor. La economía de la casa, acelera el proceso económico, Señor. Trae, Señor, vida, gente que pueda donar, Señor, en diferentes lugares, personas que tú toques a la distancia, Señor, que tengan riqueza, que bendigan esta casa, que bendigan este lugar, que nada falte, Dios, que venga la niñez, que vengan jóvenes, que vengan matrimonios, que vengan familias completas, Señor, que lleguen a este lugar. Cancelamos, yo reprendo toda trama del diablo y declaro victoria sobre este lugar. Declaro un ministerio amplio, Señor, que va a llegar a las naciones, que van a salir misioneros de este lugar y van a llegar a tantos lugares. Se levantan pastores en este lugar para llevar tu palabra. Se levantan células en esta casa para, Señor, bombardear completamente a todo Fort Wayne, Señor, y se activa el ministerio, Señor. Se unen pastores amigos que están a nuestro alrededor. Nos unimos para evangelizar esta ciudad, Señor. Esta ciudad le pertenece a Cristo. Esta ciudad le pertenece, mi familia y toda la familia pertenecen al cielo, pertenecen al Dios Todopoderoso. Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, no cae a tierra. Tu palabra es activada ahora y nunca faltará nada.
Gracias por tu gloria. Gracias por la bendición. Gracias por la bendición abundante. Gracias porque tú abres los ojos, Señor, el que quizás los tenía vendados. Señor, gracias porque tú abres el intelecto espiritual. Gracias porque tú abres, Señor, porque tú eres suficiente. Cristo, tú eres suficiente. Cristo, tú eres suficiente. Cristo, tú eres suficiente. Cristo, tú eres suficiente en medio de esta casa. Cristo, tú eres suficiente en la familia. Cristo, gracias por la victoria. Ahora te pido que tu bendición esté con nosotros, que nos despida de este lugar, que la semana que ha comenzado sea una semana victoriosa y que vamos a ver tu casa operar y verte manifestarte como solamente tú lo sabes hacer en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno. Lunes, oración a las 6. Estamos aquí orando, hermano. Esta semana, ya dije que en este mes íbamos a comenzar los lunes. Voy a estar el lunes aquí a las 6 y el miércoles. Así que el lunes a las 6 estamos aquí. Y el miércoles también voy a seguir añadiendo días de oración de madrugada, hermano. Hermano, Dios me ha estado apretando que tenemos que orar, 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 orar y orar. Hay momentos en el día que yo vengo para aquí, vengo a veces a trabajar con el pastor Helio aquí en la casa, y de momento me vengo aquí a orar. ¿Por qué? Porque la oración es necesaria. Lo que va a avivar esta casa, lo que va a llenar este lugar es el Espíritu Santo de Dios. Primeramente para entonces Dios activar lo que Dios está haciendo. Así que oramos la oración, tenemos discipulados, estamos hablando del reino, hermano, escudriñe en su casa, venga con las preguntas necesarias. Ese es un tema, hermano, que toda iglesia debe conocer, hermano. Es un tema, amado, no, eso yo no me lo he inventado. Es un tema que no se habla en las iglesias. Yo no sé por qué. Porque la gente lo malinterpretó al principio. Porque la gente, no, porque los pseudoapóstoles estos que se inventaron por ahí empezaron a hablar de reino. Pero entonces empezaron a hablar, no, que si la prosperidad, que si, amado, la palabra reino está en la escritura. Y realmente si Cristo antes de hablar de una iglesia, habló de reino. Primeramente ese fue el propósito de Jesús. Jesús no vino a levantar una iglesia. Jesús vino a hacer que el reino fuera manifestado aquí en la tierra. Por eso es que cuando la oración sacerdotal o la oración de Jesús a sus discípulos fue que venga tu reino aquí en la tierra. Y el próximo miércoles tenemos el Food Pantry. Venga a las 6, de 6 a 7. Los voluntarios llegamos a las 5:30, así que venga también. Estamos teniendo un grupo de voluntarios muy buenos, así que venga, únase también, porque Dios está haciendo cosas hermosas a través del Food Pantry. Está llegando muchas personas al Food Pantry de la comunidad, y eso está haciendo que yo sé que esas personas van a llegar aquí a la casa del Señor. El servicio de oración el domingo va a ser a las 12:30, sí, 12:30, sí, el otro domingo es que es ahí en el estacionamiento. Amén, servicio a las 12:30. Así que esos son los anuncios de la semana. El último domingo va a ser entonces en el estacionamiento, así que venga, invite, hermano, esperamos que sea un culto maravilloso. Ore, hermano, para que la niñez de la comunidad pueda comenzar a venir los domingos. Yo le decía a una hermana hoy que estamos preparando el terreno. Ya el terreno está preparado. Ya esta iglesia tiene el terreno más que preparado para entonces tirar la semilla, para entonces poder cosechar un gran fruto. Así que Dios los bendiga, amados. Bendiciones, y será hasta el próximo martes que estaremos aquí orando. Y tenemos allí pase, hermano. Hoy me gocé mucho porque todo el grupo de americanos, ahora a las 10:30 se da café y algunas cosas, ¿verdad?, para compartir, que eso es lo que queremos. Y yo diría que yo hice mucho café y de momento dije, Señor, se va a quedar todo el café. Y de momento, qué bueno que todos los americanos fueron y compartieron, se sentaron. Quería sacarle una foto porque se veía muy bonito el grupo que vino, hermano. Y ahora usted, el Ministerio Hispano, ¿verdad? Pase un momentito, dele al Señor 10 minutos más y se quede, habla y saluda, y nos bebemos un café si quiere café, y si no, pues solamente habla y se come algo con nosotros. Así que Dios les bendiga, bendiciones y Shalom Adonai, y nos vemos allí en el hub y compartimos un ratito. Bendiciones.